Muy amable, muchas gracias, Berber. Estimados amigos, muy buenas tardes nuevamente. Bien, sobre derecho de sucesiones, ¿no? El día de ayer habíamos conversado sobre el testamento y hoy día vamos a conversar sobre la sucesión intestada, ¿no? Me han estado haciendo llegar preguntas, ¿no? Algunas muy interesantes, les agradezco la confianza, ¿no? Ojo que, como yo les comentaba, mucho importa el criterio de determinar, por ejemplo, la condición de los regímenes, perdón, de los órdenes sucesorios, ¿no? El tema de los órdenes sucesorios es básico porque eso permite determinar los derechos que le corresponden a cada heredero. Ahora, antes de empezar, ¿no? Hacer solamente una pequeña aclaración, ¿no? Y que de repente no quedó muy claro el día de ayer, pero de nuevo lo repito, ¿no? Cuando hablábamos de testamento, yo les dije claramente que el testamento es la última voluntad del testador. Y al ser la última voluntad del testador, él puede ordenar todo lo que él desee dentro de los límites que establece la ley. Es decir, que si tiene herederos forzosos, él tiene todo el derecho de ordenar como desee dentro de esos límites lo que corresponde a cada heredero, ¿no? No necesariamente en forma, digamos, como lo establece la ley, ¿no? O sea, en partes iguales, proporcional, ¿no? Porque eso recién lo vamos a ver ahora cuando veamos sucesión intestada. Entonces, el testamento es una forma, digamos, de desarrollar la manifestación de voluntad de la última voluntad del causante, ¿no? En forma libre, como él desee. Si ustedes revisan el artículo 8686 del testamento, dice, por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total y parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Por eso él puede hacer lo que quiera. Le quiere dar más a un hijo que a otro, hágalo. No tiene ningún inconveniente, no hay ninguna limitación porque está dentro del régimen de los herederos forzosos. Entonces, en mi heredero forzoso se le quiero dejar a mi heredero forzoso, poquito, pero se le he dejado algo. Eso es lo que permite un testamento, mayor libertad, poder hacer lo que yo deseo que se ejecute a mi fallecimiento. Cosa diferente es lo que sucede cuando hay una sucesión intestada, porque cuando hay una sucesión intestada, la cosa cambia. La cosa cambia completamente. ¿Por qué? Porque en una sucesión intestada, donde no hay testamento, se suple esta última voluntad con la ley, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan en claro. Se suple la última voluntad que pudiera haber sido determinada por el testador, se suple por la ley, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, según lo que nos toca en la unidad, vamos a hablar de la sucesión intestada en esta sesión, ¿no? A ver, déjenme ordenar para ver sus preguntas, ¿ya? Gracias, gracias. Saludos, saludos a los que están participando, ¿no? Me siento muy honrado de siempre estar, me tengan tanto cariño el Club de Abogados, ¿no? Les agradezco muchísimo por darme la oportunidad. A ver, entonces vamos a hablar ahora de la sucesión intestada.
Para hablar de la sucesión intestada, vamos a hablar primero de términos generales, los órdenes sucesorios, que más o menos ya lo habíamos conversado en su momento, y el tema de la exclusión sucesoria y, obviamente, el procedimiento de sucesión intestada, ¿no? A nivel notarial, principalmente. A nivel judicial es muy similar, ¿ya? No quisiera hacer mucha diferencia porque en realidad es muy similar, digamos, hacer una sucesión intestada que una sucesión, digamos, eh, notarial, ¿no? O hacer una sucesión intestada notarial y una sucesión intestada judicial. Sin embargo, obviamente que la diferencia es notoria, ¿no? A nivel notarial es mucho más rápido, es mucho más ágil, no cuesta, digamos, se ahorra dinero, ¿no? Se ahorra tiempo. En cambio, la judicial, de repente usted no gastará, ¿no? Dinero, pero obviamente va a gastar tiempo, va a tener que gastar en abogado, porque obviamente es un proceso judicial y si es un proceso judicial, todo eso tiene que estar, ¿no? Desarrollado a través de un abogado, ¿no? Entonces, eso es digamos, algo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, hablemos un poco de la sucesión intestada. Como ya les he dicho, la sucesión intestada es una, o llamada también herencia legal, ¿no? Como lo dice el Código Civil, es un tipo de procedimiento que se utiliza cuando no hay testamento, cuando no existe testamento o cuando, lo vamos a ver, ¿no? Ha caducado el testamento o se ha declarado nulo también, puede ser, ¿no? Se ha declarado nulo. O sea, no hay testamento, el testamento se ha declarado nulo o el testamento caducó, ¿no? Teniendo en cuenta esas posibilidades y teniendo en cuenta que es necesario declarar, porque se tiene que declarar los derechos de los herederos, entonces se hace una herencia legal. La herencia legal es la sucesión intestada que suple la falta de declaración de la última voluntad del causante, ¿no? Entonces, esa es la idea de una sucesión intestada, ¿no? Esto yo se los había presentado, por si acaso el cuadro no es de mi autoría, es del Tratado de Sucesiones del doctor Augusto Ferrero Costa. Yo he leído su libro, es muy bueno, ya, más lo tengo aquí a mi costadito, ¿no? Y de ahí, digamos, trasladado o he mostrado cómo se conforma o se configura el parentesco y los órdenes sucesorios, que son básicos para entender el derecho sucesorio y más aún sucesión intestada, ¿no? Siempre he visto, o mejor dicho, siempre he notado que ustedes escriben y me dicen, ¿no? Y puede mi primo, no le puede ser mi hermano, pero hay primo. ¿Y qué pasa cuando hay madre y hay sobrino? Y cuando hay nieto, pero está el hermano, ¿no? Entonces, lo mismo que le dije en algún momento en nuestra primera sesión. El parentesco se determina sobre dos líneas, líneas directas y líneas colaterales. Sin embargo, en nuestra normatividad existen los órdenes sucesorios. ¿Con qué finalidad se crean los órdenes sucesorios? Igual como cuando usted, le pongamos un ejemplo un poco tonto, pero puede servir, es como que usted quisiera, ¿no? Entrar a un restaurante, ¿no? Quisiera entrar a un restaurante espectacular, ¿no? Imagínense el restaurante donde venden la comida más sabrosa del Perú, ¿ya?
pero usted no es la única que quiere entrar, pues. Resulta que hay un montón de personas que llegan y todos se acumulan en la puerta y todos quieren entrar, pero obviamente no pueden entrar todos, porque obviamente la puerta es pequeña, no entran todos, y obviamente, ¿qué es lo primero que le va a decir la persona que está en la puerta? A veces, hagan fila, creen un orden para sobre eso ir pasando poco a poco. Y va a llegar un momento en donde la persona de la puerta va a decir, está lleno, ya no entran más. ¿Qué significa eso? De que el espacio, que es donde estaba, ya no permite que ingrese más gente. A nivel sucesorio funciona de la misma manera. Imagínense una masa hereditaria, y entonces tenemos que hacer órdenes. Muy bien. ¿Quién va en primer lugar? Línea directa. A ver, ¿dónde está lo de la línea directa? Comenzamos a llamar. Hijo. No, no hay hijo. Bien. Nieto. Sí hay nieto. Muy bien. Nieto. Listo. Oye, ¿y los demás? No, ya no. Ya llegamos hasta nieto. Se acabó. Oye, pero hay padre. No, ya no. Ya no. Porque primero es la línea descendiente. Otra vez el ejemplo. A ver, llamamos. Línea descendiente. ¿Hay hijo? No hay. Nieto, no hay. Bisnieto, no hay. No hay. Muy bien. Línea ascendiente. Padre, ¿hay? Sí. Muy bien. Oye, pero también hay abuelo. No, ahí nomás. Ahí nomás. Hasta padre nomás llegó. Oye, pero yo también estoy, yo soy su abuelo. No, hasta padres. Otra vez el ejemplo. Línea descendiente. ¿Hay? No, no hay. Línea ascendiente. ¿Hay? No, no hay. Ah, ya, perfecto. Esposa, sí hay. Ah, ya, listo, chao. Oye, yo soy su hermanito, su hermano, mi me hizo. No, ya está la cónyuge. Chao. Oye, mismo ejemplo otra vez. Línea descendiente, ¿hay? No hay. Línea ascendiente, ¿hay? No hay. Cónyuge, no hay. Ah, muy bien. Empezamos. ¿Hay hermano? Sí hay. Perfecto, pasa. Oye, ¿y el sobrino? No, ya no, ya no. Oye, ¿y el tío no puede ser? No, porque primero está el hermano. La línea, como ustedes pueden ver, si ustedes ven ahí el cursor, la línea sube por el padre, al hermano, al sobrino y al sobrino nieto. Si no hubiera hermano, entonces la línea del padre sube al abuelo, y si no hay abuelo, pasa al tío y de ahí al primo hermano. Igual, y va subiendo. Por eso hay cuarto orden, tercer orden, o perdón, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, un compañero suyo me dice, oye, si uno de los herederos por cuarta línea vende la herencia, ¿cómo va a vender la herencia si no tiene derecho? O sea, para que usted me diga, ha vendido la herencia, eso significa que la ha tenido. ¿Cómo puede tener digamos, el derecho un hermano si existe un hijo? No tiene. Basta que exista un hijo para que el derecho de los padres se pierda. Basta que existe un cónyuge para que el derecho de los hermanos se pierda. Basta que existe un padre para que el derecho del abuelo o del tío se pierda. Así funciona el orden sucesorio. Basta que uno exista
en la línea para que todos los demás, chao, adiós. ¿Me toca algo? Nada. Cero. Oye, pero soy su hermano. Sí, lo siento, pero está el hijo primero. Primero es el hijo. Primero es la cónyuge. Si es que hubiera. Uf. Oye, pero es Y si son varios hermanos, pues bueno, eso ya se determinará. Si es que en la masa hereditaria se determina primero que no hay hijos, que no hay padres, que no hay cónyuge y que hay varios hermanos. Entonces, si son varios hermanos, se repartirá en partes iguales para todos los hermanos. Pero métanse eso en la cabeza. El orden sucesorio. Esto es la base. Esto es la base. Cónyuge. ¿Tiene hijo? Chao padres. Chao padres. Causante. ¿Tiene hijo? ¿Tiene cónyuge? Chao padres. Chao hermanos. Oye, pero va el cónyuge con el hijo. Obviamente que va el cónyuge con el hijo, ¿no? Recuerden que la cónyuge, por eso la cónyuge yo la pongo ahí, y si se dan cuenta no le pongo ninguna línea, ninguna unión, porque no tiene unión. No hay una unión de parentesco con la cónyuge. No existe. El matrimonio crea una unión jurídica, no una línea de parentesco. Por lo tanto, el cónyuge heredará sobre la base de su condición de esposa o concubina también, si ustedes quieren considerarlo. Y no importa si es hijo dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, hijo sigue siendo hijo. Olvídense de eso del Código Civil del 36, hijo ilegítimo, ¿no? Ilegítimo, legítimo, ¿no? O en los términos matrimonial, extramatrimonial. Hijo es hijo. Lo que pasa es que se dice extramatrimonial cuando se nace fuera del matrimonio, pero hijo es hijo. Tiene iguales derechos. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? ¿En qué casos se aplica la sucesión intestada? ¿Ya? ¿Ya? Dice, bueno, ahí Román me hace una pregunta, ¿y qué son de otro compromiso? Pero es por parte de la madre que se casó con una persona, pero en ese matrimonio ya, bueno, cuando hay un tema, antes de pasar esto, cuando hay un tema de una persona que se casa por segunda vez, sea porque enviudó o sea porque se divorció, ¿ya? El nuevo cónyuge, ¿no? O sea, lo anterior, ¿no? El anterior cónyuge, el separado, ¿no? Ya no tiene derechos hereditarios, ya no los tiene, no existe. Por eso se recomienda divórciese, no haga separadito nada más, no, no te quiero ver separadito, ¿no? Como me dice el doctor, pero yo estoy separado de mi esposo de hace como 20 años, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo malo, debió divorciarse, porque aún más cuando fallezca, así se hayan separado 20 años, 30 años, 40 años, igual sigue siendo el cónyuge heredero. Entonces, si quiere hacer algo bien, divórciese. ¿Ah? O sea, haciendo una broma, disculpen, ¿no? Cometió un error cuando se casó. Bueno, no cometa el mismo error al no divorciarse. ¿Ya? Divórciese, ¿no? Si se cometió un error, me casé, ya, bueno, ya. Está bien, bueno, perfecto, pero no cometa el mismo error, divórciese, ¿no? Y divórciese bien. Ahora, los hijos del primer matrimonio, ¿no? Son hijos iguales como los hijos del segundo matrimonio. Iguales. Obviamente que la forma en cómo heredarán se determinará, como dije también en algún momento, cuando determinemos cuánto es la masa hereditaria, ¿no?
¿Cuánto es? Ay, primero determinemos cuánto es la masa hereditaria. Y sobre eso recién podríamos saber cuánto le corresponde a cada hijo. Pero usualmente, ¿no? Le corresponde en partes iguales, en partes iguales. Sin embargo, el tema ahí vamos por las sucesiones, ¿no? Porque eh, obviamente cuando fallece una persona, tiene que hacerse la sucesión para que su parte o su masa hereditaria se transmita a los nuevos herederos, o perdón, a los sucesores, ¿no? Y luego cuando fallezca el otro, la otra parte que estaba pendiente, que se había repartido, se vuelva a repartir. Yo he hecho sucesiones intestadas mutuas, ¿no? Pero para eso se necesitaría determinar quién murió primero, quién murió después, para yo saber y ordenarme, ¿no? Ah, esa masa hereditaria pasa aquí, luego esta masa hereditaria pasa acá, y luego esta masa hereditaria se reparte entre tantos, ¿no? Eso es el punto. Eh, ¿Cómo demostrar que es cónyuge si no está casado y no tiene unión de hechos? No entiendo, o sea, ¿cómo demostrar que es cónyuge si no está casado? No es cónyuge, pues. Y si no tiene unión de hecho, puede heredar, ¿cómo va a heredar? Pues, a ver, o unión de hecho, no, estimado Marcelino, entiendo tu preocupación, pero date cuenta de la pregunta, o sea, si no es, pues, no. No se casó, ya bueno, pues no, no se casó. ¿Para qué no se casó? Pues debería haberse casado. No lo hizo, qué pena. Eh, si hay hijos y un hijo fallecido, ahí heredan los hijos junto a los sobrinos nietos del causante. Eh, Heredarían los sobrinos por representación siempre y cuando acrediten su derecho, o sea que sean realmente, digamos, hijos del hijo que falleció, ¿no? Si mi padre no quiere reclamar la herencia, bueno, de su sobrino, bueno, quiere, no quiere, pues eso es su problema, ¿no? Pero eso tendría que declararlo, tendría que renunciar, ¿no? Si no renuncia, lamentablemente, por si acaso, no se puede hacer nada, porque está en vida. Cuando fallezca, ahí recién usted podría solicitar la sucesión de su padre y si en su momento no lo pidió, usted podría pedir la herencia. Acuérdense que hablamos de petición de herencia y la petición de derecho es un derecho imprescriptible, pero, o sea, digamos, ¿no? O sea, no quiso reclamar la herencia, oye, pero papá, reclama la herencia, no quiero. Pero papá, la herencia, no quiero. Se acabó, no se reclama. Entonces, ¿en qué caso se aplica la sucesión intestada? Artículo 815 te dice cuáles son las causales. En realidad, las causales están contenidas en dos grandes grupos, ¿ya? Primer gran grupo, los que no tienen testamento. O sea, obviamente, no hay testamento, sucesión intestada. Eso es clarísimo, ¿ya? O la otra razón, el que este testamento sea declarado nulo. Cuando hablo de testamento nulo, ¿ya? Esto implica que hay una declaración judicial que declare la nulidad de todo el testamento. Todo el testamento, ¿no? Si existe eso, entonces en ese momento, como ya la disposición testamentaria ya ha quedado sin efecto, entonces obviamente se necesita determinar quiénes son los herederos y ahí es donde viene el trámite para determinar quiénes son los herederos de ese fallecido. Por ser cónyuge de convivencia por 15 años tiene derecho a reclamar la herencia
cónyuge de convivencia, no existe cónyuge de convivencia, ¿no? O es cónyuge o es conviviente, ¿ya? Y la convivencia no es una situación basada en costumbre. Tiene que estar declarada notarialmente o judicialmente. Si no se ha declarado, usted no es nada, absolutamente nada. Oye, pero yo llevo 15 años con él, 20 años con él, 30 años con él. Le felicito. Pero si no se han casado o no se han reconocido como convivientes, no son nada. Eh, Dice, si una mujer se casa por segunda vez, pero tiene hijos que no es del segundo compromiso en el matrimonio, bueno, mi estimado Román, ya eso es un tema más, habría que analizarlo, ¿no? Por si acaso, si me hacen preguntas donde se mezclan hijos con hijos de diferentes padres, ¿ya? Habría que analizar, ¿ya? Por si acaso no le puedo dar una respuesta concreta porque habría que analizar. Digamos, el criterio es que los padres trasladan la masa hereditaria a sus hijos. Si ellos no se han casado, ¿no? Digamos, son convivientes sin reconocimiento, se entendería que mis hijos heredan mi herencia, tus hijos heredan tu herencia. Cuando se casan, en ese momento la masa hereditaria se une de los dos. Entonces, todo se reparte, una parte para un hijo y otra parte para los otros hijos. Sin embargo, se reparten en partes iguales porque son hijos y a su vez, si se diera el caso, medios hermanos, ¿no? Entonces, recibirán ¿cuánto? La mitad de lo que recibiría un hermano. Eso también lo dice el Código Civil, ¿eh? No hay unión de hecho, pero tiene hijo menor de edad, ¿puede constituirse la conviviente en nombre del menor? No, no, no cometan el error. Dice, bueno, entonces yo no soy conviviente, pero mi hijo sí. El hijo tiene derecho, la conviviente no, si no ha sido reconocido. No sé, mi estimado Michael, no manejo ese tema, pero habría que ver cuál es el sentido de esa sucesión, ¿no? Lo representa en el proceso, sí, pero como representante, no como para que le exijan derechos de convivencia a la madre, nada más, por si acaso. Ay, se me fue. Ya, ya. Recuerden que en la sucesión intestada, ¿no? El tema, ¿no? De declarar, ¿no? O el reconocimiento de los herederos necesita un análisis previo, ¿no? Por eso es importante revisar partidas de nacimiento, partidas de defunción, partidas de matrimonio. Por eso le pide tanto el notario. Y por eso algunas notarías cobran alto el proceso de sucesión intestada, porque hay que revisar, confrontar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, regresamos al punto. Casos en que se aplica la sucesión intestada, cuando no hay testamento o el testamento ha sido declarado nulo. Otro caso es cuando no hay institución de herederos, ¿no? O sea, es muy probable que, digamos, ¿no? Se dio un testamento, ¿no? Se dio un testamento, pero no se nombró a ningún heredero, a pesar de que habían. Entonces, como no hay, ¿no? Como no hay, entonces, obviamente, hay que hacer, ¿no? Una sucesión intestada, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no es tan simple hacer una sucesión intestada cuando hay un testamento, ¿ya? En primer lugar, no es tan simple hacer una sucesión intestada
cuando hay un testamento, ¿ya? Por eso, cuando usted revisa el artículo 815, el artículo 815 le dice claramente cuándo corresponde la herencia a los herederos legales. Es decir, en qué caso se puede hacer una sucesión intestada, pero en ningún momento le dice cuál es la vía correspondiente. No le dice si es vía judicial o vía notarial. No le dice. Para eso se necesita ver la ley aplicable. En este caso, la ley de notariado o la ley 26662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Ahorita vamos a ver eso, mi estimado David, por favor. Aquí poco a poco, no se desesperen. Caducó la institución de herederos. El día de ayer conversábamos que se entendía caducar, ¿no? De repente estaba en su testamento hológrafo el nombramiento de herederos, pero usted no lo comprobó dentro del año, caducó. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues hay que hacer una sucesión intestada, ¿no? También cuando hay muerte, renuncia, pérdida de la herencia del heredero forzoso del testador y no hay descendientes. Sí, obviamente. Aquí, si el heredero forzoso, ¿no? Había un heredero y muere o renuncia o pierde la herencia por cualquier razón, entonces esa herencia no se va a quedar en el aire. Es por eso de que se debe hacer una sucesión intestada con la finalidad de determinar a quién le corresponde esa herencia, esa masa hereditaria va también. Aplica lo mismo para el legatario, ¿no? ¿Qué pasa si no hubieron herederos y no hay legatarios, ¿no? Ya bueno, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Buenas tardes. ¿Es necesario el testamento y la sucesión intestada no lo reemplaza? Claro, ya hemos explicado que la sucesión intestada reemplaza el testamento. Sería interesante, ¿no?, que, como yo les expliqué el día de ayer, se impulsara la cultura de emitir testamentos, porque de esa manera no sería, digamos, ya no iríamos a la necesidad de la sucesión intestada, que no es mala, pero que lamentablemente obliga a cumplir determinados requisitos, ¿no? A diferencia de una sucesión testamentaria, donde el testador tiene total libertad en vida de hacer, disponer. Ya cuando esté muerto, ¿qué le vas a reclamar? Pues, ¿no? Oye, ¿por qué no hiciste tu testamento? No, pues apúrase, ya está bien feliz, déjelo ahí en su, este, en su nichito o no, o en su urnita, déjelo descansar en paz, ¿no? O sea, no lo hizo, no lo hizo. Pues. Ahora, el fregado van a ser los sucesores, sí, pues lamentablemente, pues, ¿no? Entonces, si usted quiere evitar, ¿no?, le recomiendo asesórese y haga su testamento, ¿no? O si usted dice, no, yo quiero fregarle la vida a mis herederos, ya, entonces no haga testamento, no haga. Ya ahí déjelos a sus herederos que ya se peleen ahí, ¿no? Que, ya. De verdad, en serio, ¿no? O sea, olvídense. La última situación en la cual dice que no se aplica la sucesión intestada es cuando no hay herederos y no se ha dispuesto de todos sus bienes, ¿no? En este caso, o en estos casos, ¿no?, la sucesión intestada funciona para determinar a los herederos y a los bienes que no se fueron dispuestos. Esta es la figura, o mejor dicho, esa es la intención de la sucesión intestada, ¿no? Reemplazar
lo que no se hizo en su momento con una sucesión testamentaria, ¿no? Así es, mi estimada Blanca, exactamente, ¿no? Eh, Dice, si el cujus tiene más pasivos que activos, los herederos tienen obligación de realizar la sucesión intestada para responder los pasivos del causante. No se hace la sucesión intestada con la finalidad de responder por los pasivos, mi estimada Lali. Se hace, o la finalidad de la sucesión intestada es con la finalidad de determinar el patrimonio, ¿ya? Obviamente que el patrimonio viene con buenos, con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Pero eso no es la finalidad, ¿no? Eh, Williams Inbox, ¿ya? Inbox Williams, ¿ya? Por favor, si son preguntas personales, ya les he dicho, me encantaría responderlas, pero esa no es la idea. La idea es responder preguntas sobre lo que estamos hablando ahora. Pero si tienen alguna duda, mándenme un correo, yo encantado de responderles, ¿no? Porque me están hablando dónde hago la sucesión intestada, en un matrimonio donde fallecieron los padres, le hizo la sucesión. No, pues, por favor, pues, ¿no? La idea es, ¿no? Poco a poco ir revisando temas y de ahí, ¿no? Pueden sacar, ¿no? O resolver las consultas. Además, estoy avanzando poco a poco, pues, con calma, con calma. Ahorita vamos a llegar a resolver esas preguntas que me están haciendo, ¿no? Yo ya sé, digamos, más o menos cómo están orientadas sus preguntas, porque muchas veces me han hecho preguntas referidas a las sucesiones intestadas, tanto en los cursos que he dictado como en la oficina y algunos clientes, ¿no? Entonces yo ya sé más o menos cuáles son las preguntas generales, ¿no? Esto es la pregunta que yo considero, y hoy hay dos preguntas más, ¿no? Clásicas, ¿no? Clásicas, ¿no? O sea, oiga, eh, ¿qué pasa? ¿No? ¿No? Imagínese, pues, ¿no? Doy un testamento, ¿ya? Un testamento, digo que tengo dos hijos, mi esposa, pero resulta que con mi esposa tengo dos hijos más, no cambio el testamento, ¿ya? No lo cambio y fallece, ¿no? Fallece la persona. No lo cambio y fallece la persona. Entonces, en la realidad, tenemos cinco herederos, la esposa con sus cuatro hijos, pero en el testamento solamente está la esposa y los dos primeros. Los otros dos no hay, no los menciona. Oye, ahí es un caso clásico, ¿no? Es un caso clásico de caducidad del testamento. El testamento ha caducado. O bueno, no tanto el testamento, probablemente, sino esa disposición testamentaria, ¿no? ¿Puede hacerse una sucesión intestada complementaria? Ante ello, la respuesta es sí, pero solo a nivel judicial. Y aquí me permito incorporar, ¿no? Lo que dice este precedente de observancia obligatoria que ha sido incorporado al artículo 4 del Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos y Sucesiones Intestadas, que es lo que dice: existiendo testamento inscrito con, con institución de heredero vigente, no es inscribible la sucesión intestada del testador, debiendo el interesado reclamar su derecho ante el Poder Judicial en proceso contencioso, ¿no? O sea, aquí no es que usted realice
una sucesión intestada propiamente, lo que usted tiene que hacer es solicitar una petición de herencia. O sea, no es que hace una sucesión intestada judicial, lo que hace es una petición de herencia. Y ojo, lo que dice es este criterio, ¿no? Es que la sucesión, ¿no? Si hay o lo que se busca es declarar nuevos herederos, entonces ahí lo que se tendría que hacer es una petición de herencia para declarar los nuevos herederos en proceso contencioso, porque la petición de herencia es un proceso contencioso que se lleva en vía de proceso de conocimiento. Entonces, tenga cuidado. Bueno, ¿cuándo se puede hacer una, o mejor dicho, como dice ahí, ¿no? Eh, hay una sucesión intestada, pero dejaron fuera un heredero. Norma me habla de un hermano, prefiero hablar de heredero, ¿no? Se hizo una sucesión intestada y dejaron a un heredero. ¿Qué es lo que tiene que hacer este heredero? ¿No? Bueno, hacer una petición de herencia. Pues. Hay que hacer una petición de herencia. Ya hemos conversado, la petición de herencia se realiza por las personas que no han sido excluidas o que no han formado parte del testamento o que son herederos forzosos pero que no fueron determinados así en la sucesión intestada. Esa es la vía. No, la acción de petición de herencia es imprescriptible, ya lo conversamos. Acá me dice, Norma dice, el heredero no quiere heredar porque dice que le sobra. Bueno, si no quiere heredar, que renuncie, pues, que renuncie. Y si no quiere renunciar, qué pena, es su herencia. Se reparte y verás tú si la utilizas o no. Pero es tu herencia. O sea, no se puede hacer nada porque le corresponde, ¿no? Ah, no quieres, entonces me lo reparto y me lo como yo. Pues no, no funciona así. Es su herencia. No, pero que no quiere disponer. Pues, qué pena, no quiere disponer. No quiere. Como me hicieron una consulta también, por el correo. Oye, ¿y qué hacemos si no quiere? División y partición. O la partición judicial, pues. La partición judicial. El hermano no quiere repartir, o el heredero no quiere repartir su parte de herencia, porque se quiere vender, ¿no? Todo, y falta él, y el heredero no quiere, petición de herencia. El orden sucesorio, nuevamente, vuelvo a llegar a este punto para que ustedes comprendan quiénes pueden solicitar la sucesión intestada. Porque ustedes siempre me hablan, ¿no? Justo ahí, por ejemplo, me dicen, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar la sucesión intestada? ¿No? ¿Quiénes pueden solicitar? Pueden solicitar los hermanos, los tíos, los primos. Nuevamente el ejemplo, ¿se acuerdan de todos quieren entrar? Todos, todos. No, 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 no funciona así. Para poder declarar quiénes son los herederos, tenemos que entrar al orden sucesorio. El orden sucesorio es el orden que establece la ley ante la falta de declaración del causante. Cuando no hay un testamento, cuando no se hizo un testamento y donde no el testador no declaró su última voluntad, entonces la ley suple y te dice quién va primero, quién va después y quién no va. Así, no va. Nuevamente, el mismo cuadrito.
La idea acá es comprender, ¿no?, quiénes están en el primer orden. Ya les he dicho, acá está el causante. Si ustedes pueden ver la flechita, acá está en naranja, acá está el causante. Fallece el causante. ¿Quién le hereda en primer orden? La línea descendiente. Hijo. Listo. Oye, ¿y si hay hijo, puede heredar el nieto? No, porque ya hay hijo. No hay hijo, subimos. Padre. Y si no hay padre, no hay. Chao, línea descendiente. O sea, no hay padre, pero si hay abuelo, lo siento. Lo siento, ¿no? Lo siento. Si hubiera cónyuge, ya chao. Pero si no hay padre, si no hay cónyuge, no hay hijo, no hay padre, ahí recién vamos al abuelo. No hay abuelo, recién vamos al bisabuelo. No hay bisabuelo, recién vamos al tatarabuelo. Pero para eso está en el orden. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Causante, hacia arriba. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Causante, hacia abajo. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. ¿Y la cónyuge tiene grado? No, la cónyuge no tiene grado. O la conviviente no tiene grado. El matrimonio crea una unión jurídica, no de parentesco, jurídica. Por eso tiene otro tratamiento. Solo en el caso de que no haya línea descendiente, no haya línea ascendiente, no haya cónyuge o conviviente reconocida, recién no vamos a la línea colateral. Pero tampoco es que yo elijo, ya, entonces ahora va a heredar el tío abuelo. No, primero voy hacia arriba en la primera línea colateral. Hermano, sobrino, sobrino nieto. Si subo y hay hermano, chao sobrino, chao sobrino. Si no hay hermano, recién va el sobrino. Si no hay sobrino, recién va el sobrino nieto. No va a decir, no, está el sobrino, entonces entra el tío. No, porque primero tenemos que ir por acá. No hay sobrino nieto, perfecto. Causante. No hay padres, no hay hermanos, no hay sobrinos, ya soy abuelo. Tíos, sí hay. Entonces el primo hermano no va. Si está el tío, el primo hermano no va. Si no hay tío, recién el primo hermano. Y así sucesivamente. Es sumamente fácil. ¿Ok? ¿Cuál es la regla? Artículo 817. Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Repito, los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación. Salvo el derecho. ¿Eso qué significa? Que puede heredar, ¿no?, digamos, el hijo del cónyuge, perdón, del supuesto heredero, pero para que se reconozca su derecho de representación, este hijo o este sucesor tiene que hacer su sucesión intestada previa. O sea, suponiendo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo, acá está el causante, ¿ya? ¿Ya? Se supone que su heredero es el hijo, ¿ya? Pero resulta que el hijo ha muerto, pero hay el nieto. ¿Puede heredar el nieto la herencia que le correspondería al causante? Sí, pero primero tiene que el nieto hacer la sucesión de su padre para poder, por representación, acceder a la herencia del causante. Repito, si el causante tenía un hijo,
es a su heredero. Pero el hijo falleció. ¿Puede heredar el nieto? Por supuesto, puede heredar el nieto. Pero para que herede el nieto, tiene que declarar el nieto la sucesión de su padre, digamos, ¿no? Para que él pueda, el nieto, en representación, acudir y ser parte de la herencia del causante. ¿Ok? Y si el nieto es menor de edad, a su madre pues lo reemplazará, pues, ¿no? O lo representará, pues. Eso se puede hacer, ¿no? Y si no tiene madre, bueno, pues lamentablemente cuando tendrá que esperar a tener mayoría de edad para recién que él pueda tramitar su sucesión intestada, se le reconozca como hijo, como representante del heredero y de ahí recién recibir su herencia. Primera línea, hijos y demás descendientes. Segunda línea, padres y demás descendientes. Tercera línea, cónyuge o sobreviviente de la unión de hecho, o sea, conviviente. Legalmente reconocida. Si no estás legalmente reconocida, no eres nada. Así que cásate. ¿Ya? Estos se le llaman herederos forzosos. Forzosos. ¿Ya? Eh, el cónyuge de la unión de hecho no se llama cónyuge de la unión de hecho, se le llama conviviente. Pero ya te entiendo, Norma. No, discúlpame, yo reniego así, entiéndeme, así soy yo. ¿Hereda las deudas? Por supuesto, por supuesto. Tampoco no sean malas en decirle, ah, no, yo soy la conviviente y heredo solamente lo bueno, no, también lo malo, si acaso. Igual porque la conviviente legalmente reconocida es como si fuera la esposa, así que igualito, ¿ya? Si se desea hacer la sucesión intestada, son varios y solo dos desean, costaría, se puede realizar sin incluir lo demás. Ahorita eso vamos a ver, Roberto, ¿no? ¿Se puede hacer la unión de hecho post-mortem causante? Por supuesto que se puede hacer, ¿no? Por supuesto que se puede hacer. Así es, concubina o conviviente, mi estimada Marta, ¿no? Ah, ya, Blanca, está bien, está bien. No, Marta, si yo no reniego, no soy feliz. No, no, no. Acuérdense, el doctor Emilio Figueroa renegó. Ese soy, así. ¿Ya? Con los chicos también en la universidad, igualito, reniego y soy feliz. ¿Ya? A ver, nuevamente, la cuarta, quinta y sexta línea se aplica 8, 17. Línea descendiente excluye a los ascendientes. Oye, pero en línea colateral, los parientes remotos próximos excluyen a los más remotos. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Entre hermano y tío, ¿quién es el más próximo? Hermano. Chao, tío. Entre hermano y sobrino, ¿quién es el más remoto? El sobrino. Chao, sobrino. Entre primo hermano y tío, ¿quién es el más próximo? El primo hermano. Chao, tío. Estos tres son los que se llaman los herederos legales. Estos son los herederos legales. Así es, estimada Lucero. Así es, así es. Exactamente.
¿Cómo funciona? Lo que pasa, mi estimada Lali, es que la conviviente o reconocida o la cónyuge, en realidad se le ha puesto en tercera línea conforme al orden sucesorio, ¿no? Del 816, ¿no? Se le dice que está en el tercer orden sucesorio, ¿ya? Sin embargo, por la naturaleza que tiene el cónyuge o la concubina reconocida, puede participar, ¿no? Y digamos como que se reparte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Se reparte. Puede ir con los hijos como puede ir con los padres. Por los dos lados puede ir, ¿ya? Siempre y cuando esté debidamente reconocida, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, sucesión de los descendientes, preferencias del prójimo más remoto, el que esté más cerca, ¿no? Excluye al más alejado, ¿no? Igualdad entre hijos, ¿ya? Eso significa que todos los hijos son iguales, sean matrimoniales o extramatrimoniales, ¿no? El único problema de los extramatrimoniales es que sean reconocidos, nada más. Ese es el único problema. Si el hijo extramatrimonial no ha sido reconocido, qué pena. No puede solicitar una sucesión intestada porque no ha sido reconocido, lamentablemente. Es que, mi estimada Lali, los hijos alimentistas ya de por sí ya están reconocidos. Entonces es hijo, ¿no? Es por eso de que, digamos, cuando se presenta, cuando hay temas de alimentos, ¿no? Si es que la partida, y eso lo tendría que decir tu abogado, ¿no? O alguien que conozca el tema de derecho alimentario, tendría que decirte, oye, mira, si revisas la partida de nacimiento de tu hijo y ve que el padre no lo ha firmado, por más que tú asegures por la zarita que ese fulanito es el padre de tu hijo, lo que se tiene que solicitar vía proceso de alimento es también, y eso se permite, el reconocimiento de paternidad. ¿Para qué? Para que se reconozca el derecho del padre vía procedimiento de ADN y además para nacer o establecer el derecho de alimentario. Basta que tenga y se establezca un derecho alimentario, es porque obviamente ya está reconocido. Así de simple. ¿Ya? Eh, ¿Cómo que no? Claro que sí. Los hijos alimentistas tienen que ser reconocidos para que tengan alimentos. ¿Sobre qué vas? ¿No? Ya me dicen, ahí lo veo. ¿Ya? ¿Cómo funciona la sucesión de los padres? Artículo 820, siempre que no haya descendientes. Sí, pues ese es el problema de la línea ascendente. La línea ascendente se elimina cuando hay línea descendiente o línea descendente, ¿no? Entonces, bajo esa condición, es importante considerar que si basta que nazca un niño o un hijo del causante, ya de por sí los padres perdieron todo derecho sobre la masa hereditaria y no podrían solicitar la sucesión intestada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo heredan los padres? En partes iguales, siempre, ¿no? ¿Cómo es cuando hay otros descendientes? ¿No? En partes iguales, ¿no? En partes iguales también, se aplica igual.
Ahora, el tema del cónyuge. Ah, no, primero un pequeño esquema, cómo sería, ¿no? La sucesión de los descendientes en partes iguales. Imaginemos que X es el causante y tiene 3 hijos. ¿Cómo se divide? En partes iguales la masa hereditaria. Estos son los hijos en partes iguales. Cuando son los ascendientes, ¿no? Padres y madres, padre y madre en partes iguales también, ¿no? Partes iguales, ¿no? Uh, a ver, hay un problema con el reconocimiento de paternidad, porque uy, justo me estoy acordando de esto, déjeme ver mi código civil un ratito, ¿no? Un ratito, acá lo tengo. Porque ha habido una modificación sobre ese tema de reconocimiento de paternidad. ¿Dónde está? Código civil. Porque tampoco no es tan simple, oye, reconóceme, ¿no? No, no, tampoco no es tan sencillo. ¿Ya? Un ratito. Ujú, ujú, un ratito. Ah, un ratito, un ratito. Ajá. No, este sí, este sí. ¿Dónde está? Filiación, correcto. El reconocimiento puede ser reconocido, un ratito, puede ser reconocido, ya, un ratito reconocido por los abuelos, no, eso sí, ya eh, procedencia, no, esto no. ¿Dónde estás? Ya, ya. Uy, ¿dónde estás? ¿Me vas? Ya. Ah, un ratito, 402. Ya, a ver, antes de que se reclamen, a ver, un ratito. Eh, Dice, el padre ya fallecido no ha reconocido a su hijo y para acceder a la herencia tendrá que solicitar reconocimiento de paternidad vía ADN. No, es que en realidad ahí tenemos un problema. Justo estoy viendo esto del reconocimiento de la paternidad y esto no podría, tendría que ser judicial, pero no sé, tendría que buscarlo con más calma, el tema del reconocimiento del padre al hijo. Y creo que eso es un impedimento, ¿no? Ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, para ver terminar el tema con Lali, que me está rezando ahorita Lali. Escúchame, Lali.
El artículo 402, cuando habla de la paternidad extramatrimonial, puede ser judicialmente declarada, te da a entender que eso reconoce derechos hereditarios. O sea, no me puedes decir a mí de que un hijo que tiene o que tiene una sentencia de alimentos no significa que no tiene derechos hereditarios. Los tiene, de todas maneras. Oye, pero no ha sido reconocido. No, no, es que en realidad ya esta paternidad que ha sido declarada, ¿no? Le corresponde derechos hereditarios, de todas maneras. Lo que sucede ahí cuando tú me haces referencia al 415, que justo estoy viendo el artículo también acá, que tengo el Código Civil, dice, fuera del artículo, fuera de los casos, el hijo extramatrimonio se puede reclamar que ha tenido relaciones con la madre de una pensión hasta los 18 años. Dice, ya, la pensión continúa hasta la mayoría de edad, le van a poder solicitar la prueba genética de validez, ¿no? ¿No? Pero para mí me queda claro, desde el 402, que el hecho de que exista una sentencia de alimentos, de por sí ya declara una condición de derechos hereditarios, ¿ah? Salvo que yo lo interprete de manera diferente, ¿ah? Yo podría estar equivocado, pero para mí el hecho de que exista una sentencia de alimentos ya de por sí reconoce un derecho hereditario y un derecho de paternidad, ¿ya? Eh, de ahí, ya, bueno, ya. Entonces, ya, eso es otro, ya, eso tendría que yo revisarlo y verlo más detalladamente, ¿ya? ¿Cómo funciona la sucesión de la cónyuge sobreviviente? Las reglas están en el 825, donde dice que si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente. Cuando se habla de cónyuge sobreviviente, esto aplica también para las sobrevivientes de la unión de hecho. Entiéndase, concubina, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Cómo aplica? ¿No? El artículo 822, ¿no? Que aplica el cónyuge que concorre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo, ¿no? El artículo 824, el cónyuge que concurra con los padres o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de uno de ellos. Se aplica, ¿no? Igual, igual, siempre, siempre. O sea, en este caso, la cónyuge siempre va a participar, ¿no? Participa, sea de una o de un lado o de otro lado. Siempre va a participar, ¿ya? Cuando hay sucesión, participará, sea por el lado con hijos o sea por el lado de padres, ¿ya? O, y mejor dicho, inclusive con otros descendientes. O sea, podría ir el cónyuge con el hermano o cónyuge con el tío, en el caso de que la línea, acuérdese, no haya, ¿no? ¿Podría? Sí, sí podría. Pero para eso tendría que hacerse un análisis, se tendría que revisar, ¿no? Para ver cómo funciona. Si muere la madre, deja dos hijas de madre y una hija de padre, y madre de las hijas de madre murió, pero no dejó hijos, ¿cómo es la sucesión intestada? Ah, ya, lo que sucede es que aquí el tema es primero determinar la sucesión intestada, ¿no? O sea, si hay medios hermanos, ¿ya? Van a heredar mitad uno, mitad el otro.
Pero nuevamente, como yo les he explicado, primero tengo que establecer el orden. ¿Cómo va? ¿Quién murió primero? El padre, luego después la madre, luego de ahí, y si el padre tenía un hijo, va una parte de la herencia al hijo y otra parte de la herencia a la madre, ¿ya? Pero si la madre tiene sus propios hijos, entonces esa herencia va de la madre cuando fallece, va hacia sus hijos y ya no hacia el otro hijo, porque se supone que es un hijo del otro compromiso del, del padre. Eh, sí, suena complicado, pero para eso yo tendría que revisar las partidas de cada supuesto heredero, ¿no? Para que yo saber dónde va. A este sí le corresponde, a este no le corresponde. Es un poquito más difícil, no es tan sencillo. ¿Ya? Los hijos matrimoniales nacidos antes del presente matrimonio pueden ser herederos con igual derecho a los hijos nacidos dentro del actual matrimonio, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Eh, Si mi padre me reconoció al nacer, pero solo me crié con mi madre, ¿podría pedir la herencia de mi padre? Por supuesto, sin ningún problema. Eh, si no se casó, ¿los hijos heredan iguales? Sí, heredan iguales. No. A, a ver, acá es un tema para entender cómo hereda la esposa, ¿no? Hereda la parte correspondiente. También hay otro tema sobre la masa hereditaria, cómo la hereda, si es masa hereditaria social o masa hereditaria nacida de bienes propios. Sí, es otro tema también, porque si son bienes propios, ¿no? La cónyuge no hereda gananciales, lo que hereda es masa hereditaria como cualquier hijo, ¿no? Pero de que hereda, hereda, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos esta sucesión donde X tiene 200 y tiene su esposa y dos hijos. ¿Cuánto se va a repartir? Como es 200 y hay bienes sociales, estos 200 pasan el 50% como gananciales para la esposa y el otro 100 se divide en 33.33.333333% para cada hijo. Por lo tanto, la esposa se queda, pues, ¿no? Por un monto mayor. Así funciona a nivel de la ley, cuando se habla de herencia legal. Si fuera una sucesión intestada, perdón, una sucesión testamentaria, sería diferente. En una sucesión testamentaria, el causante puede decidir hoy cuánto le dejo a mi esposa, cuánto a mi hijo, cuánto a mi hija, etcétera, etcétera. Yo dispongo de eso, ¿no? La separación de bienes es un régimen patrimonial, no es un régimen matrimonial. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Régimen patrimonial significa de que yo decido si los bienes van a ser propios o van a ser sociales. Pero si fallece, por ejemplo, mi estimada Luisa, si usted dice, oye, mi esposo fallece, ¿no? Suponiendo, Dios no quiera. Y si usted es soltera, es un ejemplo perfecto, ¿no? Fallece el esposo. Usted hereda los bienes que tenía su esposo. Pero si hay bienes propios adquiridos antes del matrimonio, usted también los va a heredar, no porque sea digamos, no por gananciales, lo va a heredar porque la esposa es heredera del marido o el esposo es heredero de la esposa, ¿ya? Siempre, siempre. Por eso yo le recomiendo, cásese. O si se ha casado y cometió un error, no cometa el error dos veces. Divórciese. ¿Para qué? Para que cuando fallezca
no le toque nada al desgraciado o desgraciada, ¿no? Como lo quieran llamar. No. Ahora sí, vamos a hablar del procedimiento de sucesión intestada, ¿no? Dice, cuando el cónyuge causante tiene cónyuge que hizo si no ha dispuesto ningún bien a la esposa, ese testamento es nulo. No es que sea nulo. Acuérdense de que el tema de la nulidad implica un vicio. Podría ser un testamento donde esa disposición testamentaria no haya caducado, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? La esposa tendría todo el derecho a ser preterida, ser excluida. ¿Qué es lo que tiene que solicitar? La acción de petición de herencia, ¿no? ¿Ya? La acción de petición de herencia. Déjenme un ratito. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cómo funciona el procedimiento de una sucesión intestada? El procedimiento de sucesión intestada es un procedimiento que está regulado en el artículo 38, ¿no? Y al 44 de la ley 26662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y es un procedimiento que realiza el notario siempre y cuando se le haya acreditado que la persona no ha otorgado ni testamento ni tiene otra sucesión intestada, ¿ya? Este tipo de sucesión, esa es más la sucesión más simple, ¿ya? Es la sucesión más sencilla, porque lo que hace el notario es resolver una situación en la cual la persona no tiene testamento, no tiene sucesión intestada, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Tiene que resolver su condición jurídica, ¿no? Tiene que determinarse quiénes son los herederos, ¿no? Entonces, ante ello, el notario está ahí. Hemos hablado de muchas otras causales en el artículo 815. Sí, perfecto, pero esas causales, si no están dentro de estas, la sucesión intestada tendrá que ser judicial, por si acaso, ¿ya? La cónyuge puede exigir habitabilidad sobre los bienes de propios del causante, por supuesto, le corresponde, ¿no? En un matrimonio de bienes separados, la esposa también hace la herencia en un 50% más el 33.33, no, porque son bienes separados, son bienes propios. Hereda, ¿cómo se llama? Hereda en partes iguales como un hijo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hereda la esposa en separación de bienes? En partes iguales como un hijo, ya lo he dicho. Eh, el tema de los requisitos, el tema de los requisitos eh, son muy claros y muy específicos cuando se trata de una sucesión intestada, ¿ya? A nivel notarial, la base son lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Primero, solicitud firmada por abogado y solicitante, indicando todos los herederos materiales de la sucesión. Debe indicarse cuáles son, ¿ya? No necesariamente participan, pero sí se dicen quiénes son. Fulanito, menganito, menganito. Son cinco, cinco serán. Son ocho, ocho serán. Punto. ¿Ya? DNI de los solicitantes. Puede ser uno, puede ser dos. Yo no estoy diciendo los DNI de todos los herederos. No, no, no. DNI del solicitante o los solicitantes, porque pueden ser dos, o puede ser uno, o puede ser tres, o pueden ser cuatro, no sé, pero sí, son cuatro los DNI de los solicitantes. Partida de defunción del causante, partida de nacimiento de los herederos,
Partida de matrimonio, si es casado. Relación de bienes. Cuando hablo de relación de bienes, pueden ser bienes muebles, inmuebles, o pueden ser cuentas, o pueden ser, digamos, basados en un informe de valorización o un inventario, ¿no? Que se realizó sobre los bienes. Esos son, ¿no? Se puede hacer de tal manera de que usted sepa, estos son los bienes. ¿No? Y finalmente, la base de esta sucesión, que es la certificación registral negativa del testamento y sucesión intestada, que eso lo obtienen a través del registro, ¿no? Sí, mi estimada Lali, así es. Y esto es sumamente sencillo, ¿no? Hace un par de días hice un tema de una certificación registral, me lo dieron de un día para otro, así que sumamente simple, lo pueden hacer en línea. Ahora es mucho más sencillo obtener una certificación registral, ¿ya? Esos son los requisitos, digamos, generales y que va a ser revisado por el notario, ¿no? Estos son requisitos, digamos, básicos, ¿ya? ¿Ya? Por los básicos, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos legales? Y ahí es donde me hacían preguntas, ¿no? ¿Quién es el encargado de hacer la sucesión intestada? Mi padre nació en Trujillo, vivió en Cajamarca, pero se murió en Arequipa. ¿Ante qué notario hago la sucesión intestada? Bueno, competencia del notario sobre el último domicilio del causante. Nació en Lima, vivió en Chiclayo, murió en Arequipa. ¿Dónde hago la sucesión intestada? En Chiclayo, porque ahí vivió. Oiga, pero tiene bienes en Tumbes. Qué pena. No puedo hacer la sucesión en Tumbes. Usted lo tiene que hacer en Chiclayo. Repito, nació en Lima, vivió en Chiclayo, murió en Arequipa. ¿Dónde hago la sucesión intestada? En Chiclayo, porque ahí vivió. Último domicilio. Último domicilio. ¿Ok? ¿Cómo se acredita esta dirección? Por el DNI, pues, ¿no? Por el DNI. Oye, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque también me hicieron una pregunta por ahí, decía, oye, pero lo que pasa es que mi padre siempre vivió digamos, en Lima, pero su DNI estaba en Trujillo, ¿no? ¿No? O ¿y qué hacemos ahí? Si vivía en Lima, sí, pero su DNI estaba en Trujillo. Qué pena, pues, tiene que hacerse ahí en Trujillo, porque ahí estaba el DNI, ¿no? El notario le va a exigir esto. Estoy hablando de sucesión intestada notarial. Otro tema es es la sucesión intestada judicial, porque ahí usted puede hacerlo, ¿no? Digamos, y justificar por qué lo hace, digamos, en otro lugar de donde ha muerto. ¿Ya? Oye, ¿qué pasa si murió, por ejemplo, en el extranjero? Murió en el extranjero. Qué pena, pues. La ley ahí cambia. Y ahí no se aplica ley nacional, se aplica ley extranjera, ¿ya? Sin embargo, digamos, si vive acá en el Perú, pero murió allá, aplica último domicilio en el causante. Oye, el señor murió en Estados Unidos, sí, pero siempre vivió en Perú. ¿Dónde se aplica la sucesión intestada? En Perú, pues. Si es al revés, ¿no?
murió en Perú, pero siempre vivió en Estados Unidos. Lamentablemente, ahí hay que hacer la sucesión intestada y luego que traerla aquí para escribirla si es que hay bienes aquí. ¿Cómo el notario reconoce el entroncamiento entre hijos y padres, o herederos, o entre cónyuges? Bueno, pues con declaraciones judiciales, partidas de nacimiento o reconocimientos de paternidad, ¿no? Se puede hacer, ¿no? ¿Es posible acumular sucesiones? Sí, es posible acumular sucesiones. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el acumular sucesiones, ¿no? No es que se van a hacer todas las sucesiones al mismo tiempo, no. Primero una, y luego sigue la otra, y luego sigue la otra, y luego sigue la otra. ¿Por qué? Porque se necesita establecer, ¿no? Cómo corre la masa hereditaria hacia un heredero, luego hacia otro, o hacia otro. Lo más común cuando yo lo he realizado es el esposos, ¿no? El marido se lo traslada, muere y se lo traslada todo a la esposa. La esposa muere y entonces la masa hereditaria que venía del esposo para la esposa ahora pasa a los hijos. Así se realiza. ¿Ya? Eh, si no hay notario en el lugar, ¿no? Puede hacerlo ante un juzgado de paz, sí, se lo puede hacer. Esa es la única excepción. Eh, sí, ahora tiene que hacerse con el DNI y el lugar de fallecimiento del causante, sí. Sí, pero eso tiene que indicarse, pues tenga la solicitud, tiene que indicarse. ¿Cuál es el mejor libro en temas de sucesiones? Bueno, para mí yo lo recomiendo, el de Augusto Ferrero Costa, ¿no? Aunque no sé si haya otro, tengo que irme a la Feria del Libro porque me la debo, tengo que ir para ver si me compro algunos libritos más, ¿no? Pero hasta ahí, para mí, muy bueno, bastante didáctico, ¿no? El de Augusto Ferrer. ¿Ya? ¿Qué pasa si alguien se opone? ¿Ya? Y eso también fue materia de un comentario o de una pregunta que me hicieron, ¿no? Oye, ¿qué pasa si se opone? O cómo funciona este tema de la oposición. ¿Ya? El tema es muy simple. Cuando usted hace una sucesión intestada, usted dice quiénes son los herederos. ¿Ya? ¿Qué pasa si viene alguien y dice, yo también soy heredero y le presenta al notario la partida de nacimiento, donde dice exactamente que es heredero también? El notario le va a comunicar a usted, oye, por si acaso Abelino tal, 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 ¿ya? Que dice que es heredero. Yo lo voy a incluir, porque el notario no puede decir, ah, no, tú no estás acá en la solicitud, chau. No, 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 no. Ante el requerimiento, el notario lo incluye. Como le comunica eso al solicitante, el solicitante tiene derecho a decir, no, ese no es hijo o no es heredero, así que el señor notario, usted no me lo incluya. Si dice eso, el notario agarra. Muy bien. Terminó el procedimiento, llévenlo al Poder Judicial y ahí resuelven su problema. O puede ser el caso de que viene un heredero y dice, ¿sabes qué? Ese heredero que está diciendo, ¿no? No, él no es heredero, es mentira. Así que yo me opongo a esta sucesión intestada. Basta que eso lo diga para que el notario diga, ah, bueno, acabó el procedimiento. Acabó el procedimiento, toma, ténganlo, vayan al Poder Judicial. Y el solicitante dirá, oiga, pero, pero yo sí quiero, o sea, no, no, ya basta que alguien, el notario no tiene capacidad jurisdiccional para determinar
el mayor o menor derecho de uno o de otro, o para resolver un conflicto o una incertidumbre jurídica. Esa no es la capacidad ni la facultad que le han otorgado el Estado al notario. Por lo tanto, no puede hacer nada al Poder Judicial y que eso lo resuelvan ellos. Eh, bueno, por ejemplo, dice César, ¿y qué pasa si no le hacen caso? ¿No? O el notario no le hace caso. Bueno, si no le hace caso y al final se hace la sucesión y no lo reconocen, etcétera, etcétera, bueno, tiene todo el derecho a usted denunciar al notario, puede denunciarlo, porque no quiso o recibir su oposición, ¿no? Haga su petición de herencia, ¿no? Haga su petición de herencia, ¿no? Y listo. Y si es posible, no sé, demande penalmente al notario o penalmente al heredero por falsedad ideológica. Ahorita vamos a conversar de eso también, ¿ya? Dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando uno de los hermanos no se mencionó en la asociación y ahora que hay sentencia y ese hermano, y ese hermano recién se entera que no se le mencionó en la sucesión petición de herencia, ¿no? ¿Se puede detener un trámite de sucesión intestada? En realidad no, se detiene gracias a la oposición, ¿no? Estoy hablando de sucesión intestada notarial, porque sucesión intestada judicial no se detiene, ¿ya? Esta pregunta siempre me la han hecho, por si acaso. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿El derecho a la sucesión intestada prescribe? No, no, no. Muy bien. A ver, a ver. Yo sé eh, que muchas veces con la finalidad de hacer sucesiones intestadas rápidas, ¿no? Se tratan de, digamos, de resolver problemas basados en la lógica y en el buen criterio, ¿ya? Y hasta inclusive en la buena voluntad de los herederos, ¿no? O sea, pueden ser de repente por errores en las partidas y porque me ha tocado, ¿no? Cuando he visto temas de rectificación de partidas, a un cliente el año pasado, que le hice, me dijo, doctor, quiero mi sucesión intestada, pero cuando lo revisamos, lo llevé al notario, me dijo, no, acá hay un error en la partida. Entonces, él me dijo, no, doctor, pero yo necesito la sucesión intestada. Mire, hágala pues eran dos hermanos, ¿no? Hágala de mi hermano, y con mi hermano ya nos ponemos de acuerdo. No, y además pagar la rectificación de partida, aparte pagar la sucesión intestada, no mucha cosa.
Mire, mi función como abogado, y esa es la función que yo considero que debe ser base para cualquier profesional del derecho, es decirle cómo deben hacerse las cosas. Bien, yo sé que es posible. En algún momento yo también lo he hecho, pero en mi experiencia profesional de todo lo que yo he visto, ya voy a tener 20 años de ejercicio profesional y he visto un montón de casos. Entonces, quizás hace 10 años yo le podría haber dicho sí. Ahora le digo no, no lo haga, porque podrían haber problemas posteriores. O sea, si hay necesidad de hacer una rectificación de partida para poder hacer una sucesión intestada, hágalo. Si hay un tema donde los herederos están fuera del país y no pueden venir, otorguen poder. No, oye, que el heredero murió y hay que hacer la sucesión intestada, mejor no decimos nada. Hágalo. Existe ya, porque esto ha sido reciente. Miren la casación del año 2020, donde la Sala Penal Permanente, ¿no?, ha establecido que se configura delito de falsedad ideológica no mencionar implícita o explícitamente a otros herederos del causante al momento de hacer la declaración en la solicitud de sucesión intestada. O sea, es un delito. Yo entiendo eso. De verdad, yo entiendo, ¿no? Pero no lo hagan. ¿Se van a demorar? Sí, se van a demorar. ¿Les va a costar más dinero? Sí, les va a costar. Pero tienen la seguridad de que se han hecho las cosas bien. Porque, sinceramente, si ustedes van a hacer las cosas a la, digamos, bueno, pues así saldrá, ¿no? Sepan que el abogado que le quiera resolver ese problema también les puede cobrar así como así saldrá, pues, ¿no? Pero en fin. Eh, Acá está el procedimiento de sucesión intestada, que digamos determina cómo es los pasos, ¿no? Cómo es los pasos que se tienen que hacer. Ustedes pueden ver ahí, pues se inicia, ¿no?, con la solicitud escrita, a ver una calificación, ¿no? Algunos notarios hacen la calificación previa, ¿no? Por ejemplo, la última vez vi un tema de una sucesión intestada en una notaría del Callao y el abogado me citó para revisar con él la solicitud, ¿no? Eh, una vez que revisamos la solicitud, ¿no?, él me dijo, ¿no?, que había que cambiar o que el tal o cual punto lo modificamos y recién en ese momento ingresó al CARDEX, se hizo los pagos y ya empezó el procedimiento, ¿ya? Todas las notarías manejan su propio criterio, por si acaso, ¿no? Pero de que sí debe haber una calificación de los documentos, sí, siempre. Una vez que se han ingresado, lo que se hace es hacer un oficio a registros públicos para la anotación preventiva y hacer un oficio para la publicación, porque se va a publicar en el diario oficial, ¿no? Eh, en un diario de mayor oficial y en uno de mayor circulación. También se va a hacer oficios a
todos los herederos o a las direcciones que aparezcan en la partida, perdón, en la solicitud, ¿no? O sea, se va a notificar al domicilio del causante y al domicilio del solicitante o al domicilio que usted indique de los herederos, ¿no? Si usted lo indica, ¿no? Luego de eso, ¿no? Va a haber un plazo que tiene que esperar el notario, que es de 15 días útiles para solicitar o para esperar, sea la inclusión de nuevos herederos, si es que se pudiera hacer el caso, o la oposición que pudiera darse, ¿no? En el caso de que algún heredero se niegue, ¿no? Al desarrollo de la sucesión intestada, ¿no? Vencido el plazo, ¿no? Que en realidad son 15 días, ¿no? 10, ¿no? Y 15, ¿no? Pero en realidad 15 en total. 15 días contados desde la última publicación, se hace el acta. Esta acta es firmada por el notario y nuevamente se remite todo a registros públicos para la anotación definitiva. Acuérdense que había una anotación preventiva. Bueno, ahora se hace una anotación definitiva y se entrega el testimonio con el acta, ¿no? Del nombramiento de los herederos al solicitante. Desde el momento en que se emite el acta por el notario, desde ese momento la sucesión intestada tiene validez. Los efectos a partir de la inscripción. Y usualmente la inscripción no demora mucho, demorará que 3 días, 4 días, 5 días, ¿no? Por ley son 7, ¿no? Mínimo. Pero la inscripción demora 3 a 4 días. Entonces, de ahí a obtener la partida registral con la sucesión intestada, ya de ahí no es, terminó el proceso, ¿no? No terminó. Y acá hay un modelo de acta, ¿no? De protocolización. Es un acta muy sencilla, sinceramente, muy sencilla, ¿no? En donde se declara la protocolización o, digamos, se declara la sucesión intestada. Y punto, ¿no? Dice, a ver, si la partida tiene errores, pero el causante ya falleció, bueno, hay que hacer rectificación de partida, ¿no? ¿Se puede incluir a los herederos que faltan? Por supuesto, ¿no? El trámite de rectificación de partida se hace por RENIEC o por la notaría. Por la notaría, ¿no? Hay una posibilidad de rectificación administrativa, pero en casos muy especiales, ¿no? Después, ¿se puede pedir indemnización por daños y perjuicios por no haber sido incluido en la solicitud de daños de sucesión intestada? Si usted puede determinar el daño, sí. Muy difícil, ¿ah? Pero si lo puede determinar, por supuesto. El procedimiento judicial es muy similar, por si acaso. Es muy similar. O sea, lo que yo estoy mostrando es muy similar. Sin embargo, obviamente, pues un proceso judicial, no contencioso, implica una audiencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el esquema, ¿no? Demanda, contestación, audiencia, sentencia. Eso es el esquema, ¿no? Ahí obviamente también está incluido las publicaciones, está incluido las notificaciones a los herederos, ¿no? Está incluido las oposiciones, la inclusión de nuevos herederos, ¿no? El tema del desarrollo de los bienes, etcétera, etcétera, ¿no? No entendí.
Eh, no, no es necesario la conciliación, ¿no? Para temas de sucesión intestada, eso va directamente, ¿no? Eh, el trámite de la notaría se debe realizar con la asesoría de un abogado, así es, por supuesto, ¿no? Demora más en la vía judicial, obviamente, ¿no? La vía notarial es más rápido, ¿no? Eh, así es, mi estimada Marta, ¿no? Debe llevar la firma de todos los que sean considerados herederos, ¿no? En el caso, hay casos en que los hermanos herederos se ponen de acuerdo y firman un poder. Ah, eso es cierto, ¿no? Eso yo también yo lo recomiendo, ¿no? Si hay herederos de repente en el extranjero, los hermanos que celebran un poder, le dan un poder a otro que está acá en Lima, para que éste, en representación de todos, haga la sucesión intestada. Por supuesto, eso es excelente, es lo mejor que se le puede hacer, ¿no? Eh, luego que se creen tener, ya bueno, que dice, ¿se puede realizar una sucesión intestada parcial? No te entendí, mi estimado John. O sea, no hay sucesión intestada parcial, ¿no? Es sobre todo, ¿no? Después de la inscripción, a ver un momentito, quiero ver si hay unas más preguntas. Perdón. Dice, después de la sucesión intestada en SUNAT, ¿sí hay algún paso más? Bueno, el, lo que tendrían que hacer con la sucesión intestada luego es inscribirla en el registro de predios. Entonces sí, yo les recomendaría, una vez que ya hicieron su sucesión intestada, tienen que inscribirla en el registro de predios, ¿no? Eh, si el causante muere y vive en el extranjero, pero tiene bienes aquí, bueno, pues como ya les dije, tiene que hacer la sucesión allá y de ahí recién venir acá, ¿no? Eh, la declaración de sucesión intestada, ¿no? ¿No? Si los padres murieron y no dejaron ningún documento de herencia, hay que hacer sucesión intestada. Finalmente, hablar un poco de la sucesión del Estado. La sucesión del Estado funciona cuando no hay herederos, ¿no? O sea, es lo que se llama las herencias vacantes, ¿no? Estas herencias vacantes, ¿no? Funcionan, ¿no? Cuando no hay líneas de parentesco, ¿no? Esto se da más a nivel judicial, por si acaso, ¿no? A nivel notarial muy poco, ¿ya? Pero, porque obviamente el que va a una notaría es porque es heredero y existe y obviamente quiere que se le declare, ¿no? Heredero de los bienes del causante. Pero puede darse el caso que haya bienes que no tienen, que no son de nadie. Y resulta que cuando usted investiga, ¿no? La persona propietaria está muerta. Entonces usted quiere hacer la sucesión intestada y resulta de que no hay herederos o no hay nadie que haya reclamado, ¿no? Entonces es una situación muy, muy, muy particular, ¿no? Entonces, como esos bienes no pueden quedar en el aire, ¿no? Lo que participa ahí la sociedad de beneficencia pública, ¿no? Con la finalidad de pasarlos a dominio del Estado, ¿no? No es que el Estado suceda, sino que los bienes que no son de nadie o de personas que han fallecido y que no tienen herederos pasan a custodia del Estado, ¿no? Las etapas son muy sencillas, ¿no? Pero, digamos, eh, la evaluación administrativa tiene un desarrollo mucho más amplio que no es mi intención desarrollarlo aquí. Y es más, tiene una norma totalmente diferente para este tipo de trámites, ¿no? Lo que sí es que cuando hay un tema de herencia,
lo primero que va a suceder es que esta sea aceptada por el Estado, ¿no? Va a determinarse si hay deudas, usualmente municipales, tributarias, si es que hay, ¿no? Se pagan esas con parte, ¿no? Por parte de la beneficencia. De repente hay hipotecas, ¿no? Se pagarán, ¿no? Y luego, cuando ya el inmueble está listo, ¿no? Pasa ya a dominio del Estado. Al gestor o a los gestores encargados se entrega un valor neto aproximado. Pero este es a nivel administrativo, ya. Administrativo. Nuevamente, no es mi intención conversar sobre esto porque estos son temas, digamos, más administrativos y que se llevan en una norma especial, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la idea, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco, ¿no? Nuevamente, ahí está mi correo. Cualquier duda, comentario que ustedes desean, por favor, me pueden hacer llegar ahí. Si desean alguna asesoría complementaria, ahí están los números del estudio y encantados de poder ayudarle en lo que ustedes necesiten, ¿ya? Están los correos y están los teléfonos, ¿ya? Les agradezco. A ver, algunas preguntas.